Ok, buenas tardes nuevamente, jóvenes, compañeros, amigos, colegas. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, gracias. Bien, Quiero disculparme por el error de la fecha de esta mañana, que coloqué 9 y hoy 3. Ustedes ya deben manejar la información que todos los jueves hay encuentro con las diversas competencias. En este caso, estamos haciendo el segundo encuentro de lectura crítica y comunicación escrita. Ahí, Profe, dime. yo tengo clase a las 3 de inglés. Listo, sí, ahí pues lo que podamos avanzar, no se preocupe. Bien, Bueno, perfecto. Voy a compartir, bueno, ya están diligenciando el formato de asistencia. Ahí se los envío nuevamente. Si no aparece, de pronto la carrera específica generaliza con el programa, ¿vale? Vamos a compartir. ¿Me confirman si están viendo compartir? ¿Si están viendo la diapositiva? Sí, bro. ¿Sí la están viendo? Perfecto. Sí, profesor. ¿La ven bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer un acercamiento general referente a lo que es esta primera competencia que evalúa el ICFES. Vamos a contextualizarlos nuevamente, porque recuerden que en la sesión pasada hubo algunos inconvenientes, hubo desconectividad, pero en fin, bueno, aquí estamos. Quiero que en primera instancia manejen la información. Es muy importante manejar la información. Cuando uno maneja la información se convierte en líder y sobre todo maneja toda la esencia de la comunicación, de lo que es. Ustedes, aquí hay grupos del quinto, del sexto, séptimo, octavo, noveno y de pronto algunos del 10º semestre que no han podido realizar o que no tuvieron la oportunidad de realizar la prueba Saber Pro. Es muy importante clarificar, decirles que esa prueba anteriormente se llamaba ECAES. Hoy es Saber Pro. Esa Saber Pro usted la presenta al finalizar cada ciclo, antes de graduarse. Los que de pronto tienen un técnico, me imagino que ya hicieron la prueba. Los que terminaron un tecnológico ya van a hacer o hicieron la prueba. De igual manera, aquellos jóvenes que se van a graduar como profesionales deben realizar la prueba Saber Pro. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante? oye, tengo una pregunta. Sí, dígame. Pues en mi caso, o sea, en mi caso ya yo hice las pruebas Saber Pro, pero según lo que nos comentaron, debemos hacer el curso por esta obligación para nosotros poder graduarnos. Entonces, quisiera... ¿Tú estás en 10º semestre, Your Lady? Ya estoy en 9º semestre de psicología, ya final culminando. Y ya hiciste la prueba Saber Pro. Sí, señor. Bueno, entonces déjeme decirle que ya usted terminó su ciclo con nosotros en ese sentido, que no es obligación que estés en el curso acá, porque aquí vamos a hacer un afianzamiento o algunos tips académicos, pedagógicos, recursivos de cómo usted va a enfrentarse a una prueba. Si ya usted hizo el profesional, no tiene nada pues que hacer pues aquí en el curso. ¿Qué es obligación que esté? No es obligación que esté. Ya usted terminó. ¿Cuándo es el grado? O sea, ya estoy realizando el 9º semestre, pero la profe Gira me dijo que sí, o sea, nos dijo un grupo de estudiantes que sí era obligación, porque ella o sea, si nosotros no hacemos ese curso no puede dar el visto. Bueno, yo tengo entendido que sí, ya así, si tú me estás diciendo que ya hiciste la Saber Pro el año pasado, si ya la hiciste, tienes resultados, ya tú cumpliste con eso, no tienes por qué estar aquí.
De pronto fue que ustedes no le explicaron que ya hicieron la prueba o no, pero ya ustedes, ¿para qué van a estar aquí si ya hicieron la prueba? Exactamente, eso es lo que nosotros le dijimos y además también le mostramos el certificado de la prueba y todo, pero ella dijo que había que hacer el curso como un No, requisito. no. De pronto, bueno, que tampoco tiene sentido porque hay unos incentivos internos institucionales que si tú pasaste la media y te fue bien, pues nosotros desde la oficina de Saber Pro hacemos el filtro y verificamos si en verdad los que hicieron la prueba pasan la media, tienen derecho a los incentivos, que sería de pronto la búsqueda y el sentido de estar aquí, pero no. Sinceramente, no debes estar porque ya tú hiciste la prueba. O sea, ¿para qué vas a estar aquí si ya tú hiciste la prueba? Es como tú de pronto, otros requerimientos, hacer el curso de inglés y ya estás en el nivel que te exigen para graduarte, ¿para qué vas a hacer un nivel de inglés otro? La verdad es que no. No sé de pronto, bueno, cómo le dirían, qué entendería la doctora Gira, de pronto qué entendió, no sé, pero te digo que no. Ya si usted presentó la prueba, no tiene que estar aquí. Ahora, te pregunto algo, más bien, Yurley y a los compañeros o compañeros. ¿Ustedes participaron en los cursos antes de presentar la prueba Saber Pro? Esa era lo que le iba a decir, no, profe, pues no Ah, tuvimos la oportunidad de formar parte de eso. ¿y por qué no? Pues no nos apareció en plataforma matriculada esa asignatura, en esta oportunidad sí nos aparece como otra, o sea, aparece curso Saber Pro, lo Ah, que no bueno. aparecía la vez pasada. Ah, bueno, entonces ya hice otro tema. Déjame, yo lo consulto con el profesor Didier esta tarde, que está allá en la universidad, porque estoy de mi casa trabajando. Y si quieres, anoten mi número y me llamas y yo te tengo una información más concreta sobre ese requerimiento que quiere la doctora Ira. Ahí sí, pues no puedo decirte salte o no, pero si es así como yo lo entendía, que ya te pasaste, Sí, hiciste la profe, prueba, entonces le agradecería. bueno, entonces, anota el teléfono, por favor, o anótenlo todos para que lo tengan ahí. 312-660-5822. Le agradezco que me marquen, no me escriban porque voy a estar ocupado en una reunión. O me escriben, ese mismo WhatsApp, como ustedes quieran. Profe, ¿podría escribirlo en el chat, por favor? Por supuesto, voy a escribirlo. Voy a escribirlo en el chat, no hay problema. Ahí lo tienen en el chat, por favor. Dubán iba a decir algo, Dubán, que tienes el micrófono activo. Dubán. ¿Copiaron el teléfono? ¿Sí lo tienen? Sí, profe. Ok, bueno, ahí está, 312-660-5822. Perfecto. Bueno, vamos entonces a compartir un poco aquí. Vamos a mirar un poco sobre lo que es la lectura crítica. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, profe, Sí, se lo profe. escuchamos. Profe. Sí, ok. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las intenciones que tenemos como agremiación, las intenciones que hay desde la Vicerrectoría Académica a cargo de la doctora Sonia Peralta Díaz. Saber Pro es una oficina que está ubicada en la CDA, que tiene varias funciones o tiene varios objetivos delimitados.
Uno de los objetivos esenciales de la funcionalidad de Saber Pro es lógicamente todo el tema que tiene que ver con Saber Pro. Desde esa óptica, allá la oficina tiene lógicamente un director, que es el profesor Didier Arroyo Pérez. Tiene cada uno de los líderes de las competencias que evalúa Saber Pro. El líder de lectura crítica y comunicación escrita, que soy yo, Hernando Alberto García Figueroa. Tiene el líder de competencias ciudadanas, que es la doctora Darley Velázquez. Tiene al líder de razonamiento cuantitativo, que es José Salcedo. ¿Escuchan? Entro por el mío. Hay un micrófono habilitado. Y tiene al líder de inglés, al profesor Pablo Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene un organigrama, un plan de trabajo, dirigido lógicamente y monitoreado, por decirlo de cierta manera, con vicerrectoría académica. Otro de los puntos esenciales ahí, teniendo en cuenta que cada líder tiene su operacionalidad, tiene su plan de trabajo, es dirigir unos cursos para adiestramiento, para el fortalecimiento de cada una de esas competencias. Y tenemos un cronograma de actividades con cada una de esas líneas de competencias genéricas. Nosotros iniciamos el jueves pasado, el jueves 24 de febrero. Hoy es el segundo encuentro, 3 de marzo. Tenemos el 10, el próximo jueves, 10 de marzo. Tenemos el 17 de marzo y el 24 de marzo. Finiquitan los 5 encuentros. Hernando, ¿y por qué los 5 encuentros? Porque vamos a trabajar con base en unos ejercicios básicos, esenciales, imprescindibles para que usted sepa qué es la prueba, qué te van a evaluar, qué insumos debes tener, y al final te voy a enseñar a construir un ensayo. Que entre otras, eso no es un ensayo. Esa es una pregunta pública abierta en comunicación escrita que te hacen y tú tienes que sentar tu posición referente a esa pregunta. ¿Ok? Entonces, estos encuentros son de lectura crítica y comunicación escrita. Después del 24 de marzo, ustedes van a tener estos mismos encuentros a las 2 de la tarde por Zoom con el otro líder de las competencias genéricas. Si no estoy mal, creo que es razonamiento cuantitativo. Después seguiría competencias ciudadanas y finiquitan con inglés. ¿Qué pregunta ya está ahí, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, todo este proceso se va a hacer de manera virtual. Bueno, eso estuvimos dialogando con la vicerrectora académica y va a haber unos encuentros también presenciales. Claro que los va a haber. Recuerden que la prueba para este año, los que están en décimo, los que van a ser técnico o tecnológico, es el 4 de junio para los TIT y el 11 de junio para los profesionales. ¿Qué está habilitado en plataforma? Y quiero saber, o que me comenten, o que me digan cómo van. Está habilitado en la plataforma Splavia ya el curso de la primera competencia, que es lectura crítica y comunicación escrita. ¿Quién ha entrado, por favor, a los cursos, a ese curso? Nadie ha entrado.
A ver, ¿nadie ha entrado? ¿Cuál curso, profe? No escuché bien. En plataforma Splavia está habilitado un curso de Saber Pro. En este caso está habilitado, valga la redundancia, el módulo de lectura crítica y comunicación escrita. Profe, yo sí entré, ya lo vi, pero no lo he tocado esperando que dé la clase a ver qué hay que hacer. Perfecto, ya usted entró, ya sabe que está ahí. Entonces la invitación es que entre. ¿Qué hay en ese curso? Hay unas OVA, unas instrucciones y hay unas actividades que debes realizar. Esas actividades sí se registran como asistencia. De pronto alguien me dijo, profe, yo a las 3 tengo que irme a trabajar. Bueno, vaya a trabajar, pero por favor, en el espacio que esté con nosotros y fuera de nosotros, te solicito que entres al curso de plataforma Splavia de la competencia que estamos trabajando y vayas desarrollando esas actividades. Por otra parte, te digo que tienen ahí mismo habilitado un simulacro. Ese simulacro está hasta el 12 de marzo. Ya está habilitado hasta el 12 de marzo. Por favor, entren y realicen. ¿Qué se quiere con ese simulacro? Saber cómo están. Pero ahí se está omitiendo de la competencia de comunicación escrita, esa se está omitiendo. En competencias comunicativas, el ICFES evalúa la lectura crítica y la comunicación escrita, o sea, el ensayo. Ahí no está habilitado. Porque, ¿qué hemos pensado? Que después que yo dé todas estas instrucciones, en lo que hace falta del curso, usted pueda aplicarlo y construir el ensayo. Entonces, ¿qué está habilitado en el simulacro? La competencia, razonamiento cuantitativo, 35 preguntas, lectura crítica, 35 preguntas, no hay comunicación escrita, el ensayo, está 35 preguntas de competencias ciudadanas y 45 preguntas de inglés. Eso debes desarrollarlo y está habilitado hasta el 12 de marzo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo estuve realizando eso lo que usted dice, de lectura crítica, pero apenas hasta el primer nivel, me faltan los dos últimos niveles, el nivel crítico y el nivel inferencial. Entonces, ¿hasta qué plazo hay para resolver como tal el simulacro? No te entendí, porque lo que pasa es que hay unas actividades y hay un simulacro. Ojo, mira lo que les estoy comentando. Ah, bueno. Las actividades. Listo. Usted tiene, eso está habilitado hasta el 25 de junio. Perdón, hasta el 25 de marzo. Porque recuerden que estamos trabajando sectorizadamente cada competencia. No nos vamos a confundir. Primero, hay un simulacro, que es para las 4 competencias. Razonamiento cuantitativo, competencias comunicativas, solo lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Ese es un simulacro que está habilitado en todos los programas que está ahí. Por favor, deben diligenciarlo. Posteriormente, que usted lo diligencie, te damos la retroalimentación o el feedback de cómo te fue. Perfecto. Seguidamente, está habilitado en el curso de plataforma Splavia la primera competencia, que es comunicativa, competencias comunicativas, lectura crítica y comunicación escrita, que es donde estamos trabajando. Iniciamos el jueves pasado, que fue 24, hoy es 3, el próximo jueves vamos a trabajar que el 10, el 17 y el 24 de marzo. Hasta ahí terminamos nosotros
esta primera competencia de lectura crítica y comunicación escrita. Posterior vendrá otro docente líder de la competencia a trabajar con ustedes. Y así sucesivamente hasta que se completen las 4 competencias. Pero básico, lo general es que ustedes desarrollen el simulacro que está ahí en plataforma. Bien, pregunta. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Sandri. Profe, pues en mi caso, en mi plataforma solamente me aparece el simulacro. Dentro de ese está lectura crítica y comunicación escrita, razonamiento, competencia, la segunda lengua y competencias específicas, pero no me aparece como tal eso que usted me está diciendo de la actividad, sino solo el simulacro. ¿Tú estás en qué programa, Sandri? Psicología, Todos esos programas noveno están... semestre. Todos esos programas están habilitados. O sea, nosotros cada líder que cogimos, bueno, seleccionamos la competencia que estamos trabajando y está habilitada. Pero por favor, corrobora esa información. Ahí tienes mi Profe, número. estoy aquí en la plataforma por eso mismo y estoy verificando y ya había entrado y solamente me sale el Saber Pro y no me sale más nada de actividad ni nada. Búscate ahí el mosaico de lectura crítica y comunicación escrita. ¿No te aparece nada? Está oculto. No, solamente si entro a Saber Pro es que me aparece pues como tal la comunicación escrita y lectura crítica. Listo, Mientras yo busco- Eso, es que solamente, Sandri, solamente está habilitado eso. Lectura crítica y comunicación escrita y el simulacro. Las demás competencias no están habilitadas. ¿Sí me entendiste? Ok, profe, sí, ahora sí. Exactamente. Ya revisé. La única competencia que está habilitada es lectura crítica y comunicación escrita y el simulacro. Las demás deben aparecer ocultos. Porque es que estamos trabajando, es así, según el cronograma que organizamos con Vicerrectoría Académica, ¿vale? Pero cualquier inquietud, por favor, me escriben, me llaman o pueden ir a Saber Pro. La oficina de Saber Pro está en la CDA, donde era audiovisuales, mientras nos están organizando la oficina que quedaba ahí donde estaba la cafetería, en la CDA. ¿Ok? ¿Preguntas? María de Ávila, por aquí tienes el micrófono activo, ¿no? Hay un micrófono activo. Ok, bueno, entonces avancemos. Hasta ahí todo va claro, porque lo importante es manejar la información y la comunicación. Entonces, finiquito esta primera parte de la información, concretándoles, reafirmándoles que deben ingresar a los cursos de plataforma Splavia desde tu programa y realizar el simulacro y realizar las actividades de lectura crítica hasta ahora, las que están ahí. ¿Qué actividades hay en lectura crítica y en comunicación escrita? Hay unas OVA, te mira las OVA, y hay unas actividades indispensables en cada una de ellas. Hasta ahí. ¿Ok? Bueno, avancemos. Profe, Dime. Dime, Jorge. profe, yo opino que el simulacro, bueno, yo acá pensándolo, se debe realizar como tal cuando ya todas las competencias las hemos visto. Por ejemplo, empezamos con competencia de lectura crítica, luego razonamiento cuantitativo, inglés, competencia ciudadana. Yo pienso acá que sería más viable hacerlo después que hayamos todas las competencias que los profesores nos den, pues, las debidos conocimientos o que debemos de conocer para realizar la prueba y no antes, porque yo me atreví a realizarlo por eso mismo. Bien, mira, Jorge, te comento algo. Nosotros en el pasado lo hacíamos así. Pero ¿qué estuvimos pensando? Pensando lo siguiente. Uno, que también hay que saber qué presaberes usted ha adquirido en el desarrollo de su competencia, de su estudio, perdón.
En segunda instancia, que usted se enfrente a algo que tampoco es difícil. Ya te voy a explicar, por ejemplo, en lectura crítica y en comunicación escrita. Que te atrevas, que se atrevan y que nos cuenten cómo se sintieron. Porque es que les tengo una segunda opción de simulacro. Al final vamos a hacer otro segundo simulacro, donde ya usted con esos errores, esos márgenes de fallas, de errores, de experimentación que tuviste, con tu visión de mundo, con tu conocimiento, pudiste avanzar o cómo avanzaste, para ir trabajándole a las debilidades. De aquí al segundo simulacro hay un micrófono abierto. Para que al segundo simulacro ya usted esas debilidades se hayan o se conviertan en fortalezas. Queremos hacerlo de esa manera ahora. Por eso hasta omitimos el ensayo. Si ustedes se dan cuenta, en plataforma solamente hay las preguntas de lectura crítica, de competencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo e inglés. Y no aparece el ensayo. Eso se elimina. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido. A los compañeros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Hola, ¿no hay preguntas? Bueno, avancemos. Profe, ¿puede continuar? Bueno, entonces, mi nombre, el recuerdo, es Hernando Alberto García Figueroa, líder de competencias comunicativas, lectura crítica y comunicación escrita. Ya tienen mi contacto 312-660-5822. Avancemos. Bien. Vamos a hacer una revisión. Vamos a hacer una revisión sobre algunos teóricos, revisión bibliográfica sobre lo que es la lectura crítica. Aquí les traigo a colación unos teóricos y algunas reflexiones conceptuales de lo que es lectura crítica, para ir contextualizándolo a lo que el ICFES plantea. Alguien citaba por ahí que, profe, yo estoy trabajando los 3 niveles de lectura, pero solamente he trabajado uno, el literal, inferencial y crítico. Y ya eso le da un sentido a la preparación que usted debe tener para enfrentarse a un texto crítico. Bien, entonces comienzo diciendo lo siguiente. El ICFES, el Instituto Colombiano para la Evaluación, valga la redundancia, evalúa competencias. Competencias que usted debe tener mínimamente después de un proceso de formación integral. Es prudente conocer y saber que las competencias son para la vida. Mira la reflexión que nosotros hacíamos el jueves pasado. Y yo preguntaba, bueno, estas pruebas, estos resultados, ¿a quién le sirve más? ¿A la institución? ¿A nosotros los docentes? ¿A usted como estudiante? ¿A quién le sirve? Y llegamos a la conclusión que a todos. Porque es que a nosotros nos miden desde el Ministerio de Educación Nacional y si a ti te va mal, a nosotros nos va mal. Y por eso, desde Vicerrectoría Académica, se creó este espacio de Saber Pro, como una oficina que ayuda a cada uno de los estudiantes para que avance y, lógicamente, conozca a fondo y se apropie de qué es lo que evalúa el ICFES en cada una de estas competencias. Y también les decía que tenemos que aprovechar estos espacios, porque en otras universidades estos cursos son pagos. Y, disculpa el verbo, los amarran con unas asignaturas. Bien, entonces, ¿qué queremos? Estar acorde con el discurso oficial del Ministerio de Educación Nacional
e ICFES, que todos tenemos que manejar y tener competencias genéricas. Una de esas competencias genéricas que evalúa el ICFES es la lectura crítica. Y te digo con toda la realidad que no es porque sean complejas que sean críticas, es que la criticidad lo que busca es identificar en cada lector algunos elementos como sintácticos, pragmáticos. Hay un micrófono, por favor, habilitado. Bien, en cada lector. Y la lectura crítica que te evalúa el ICFES en Saber Pro tiene sus componentes a través de la complejidad. Entonces, vamos primero a una revisión bibliográfica sobre lo que es la lectura crítica. Humberto Eco, Yolanda Argudín, María Luna, Richard Paul y Linda Elder y Casani. Son unos teóricos que nos aproximan a unos escenarios reales de lo que es la lectura crítica. Entonces, Humberto Eco, por favor, hay un micrófono. ¿Quién tiene el micrófono por ahí habilitado? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, Humberto Eco nos señala que el texto tiene una intención, que esa intención debe de codificarle al lector y tiene una información semioculta que es el lector que la identifica en su recorrido literal, intertextual o inferencial. Es el lector al que le corresponde descubrir esa información semioculta. La lectura crítica se convierte en un encuentro de PIM, P-I-M, pensamiento, intención y mensaje del autor. El autor tiene un pensamiento, una intención y un mensaje, lo plasma, lo escribe, y nosotros como lectores también tenemos un pensamiento, una intención y un mensaje decodificador. Entonces la lectura crítica desde ese punto de vista se convierte en un encuentro entre PIN, pensamiento, intención y mensaje del autor versus el lector. Bien, entonces Humberto Eco señala esa primera instancia de lo que es la lectura crítica, donde el autor semiocultamente expresa una información, unas intenciones, un pensamiento, un mensaje y nosotros la descubrimos. Y entonces ya se convierte en un proceso metacomprensivo. Comprendí lo que leí. Y con esa comprensión textual, yo estoy preparado para entablar una conversación o un proceso metacrítico a partir de lo que leí. Solamente tú comprendes lo que leíste bien. Y lees bien cuando tú tienes la opción y la posibilidad de comprender bien el texto. ¿Perfecto? Yolanda Argudín y María Luna, 2001, nos dicen más adelante, o nos profundizan, que la lectura crítica se convierte básicamente en una evaluación crítica, donde usted como lector también debe formular, precisar, hacer aseveraciones, conjeturas, para que a partir de todo ese juicio que usted tenga, puedas entablar una conversación más cercana de lo leído y decirle al lector que estás de acuerdo con lo que él plasmó por estas razones o no estás de acuerdo por estas razones. En síntesis, leer críticamente es razonar, ¿cierto? Donde usted al final hace unas apreciaciones evaluativas desde tu perspectiva crítica. Es eso. Entonces, desde ese concepto, leer dejó de pasar de ser repasar con la vista los grafemas que tiene un texto a razonar a partir de lo leído para precisar algunos aspectos personales tuyos, concretos y fijos. Desde esa óptica, jóvenes, leer críticamente nos hace valedero de dos elementos importantes, que es la metacognición, como es el conocimiento de mi pensamiento, y la metacomprensión, de comprender lo leído.
para que desde la criticidad usted pueda evaluar, hacer un juicio sobre eso leído. Y eso permite, lógicamente, no dejarse alienar. Pero ahí entonces no los quiero confundir, porque hay 3 niveles de lectura. En el literal, que más adelante lo vamos a ver, el inferencial y el crítico, ahí juega un papel muy importante cada uno de estos aspectos. Es decir, en lo literal tienes que responder lo literal. Si el texto dice, María se fue para Cartagena y te preguntan, ¿quién se fue para Cartagena? María. Es literal. Pero desde esta perspectiva de Yolanda y María Luna, nos quiere decir es que a partir de todos esos elementos leídos, usted al final de todo ese proceso lectocomprensivo debe formular una precisión crítica de lo que usted ha comprendido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí de estos dos autores? ¿Hay preguntas? Bueno, continuamos con Richard Paul y Linda Elder. Es un diálogo interno. Me gusta esa frase como lo plantea, un diálogo interno. Mira, y solamente hay diálogo cuando hay comprensión, ¿cierto? Hay diálogo cuando se decodifican elementos sígnicos, semióticos, pragmáticos. Hay un diálogo interno cuando el autor y el lector se entienden o el lector asume un rol diferente ya cuando decodifica esa información. Es un diálogo interno donde al final, lógicamente, el lector sigue haciendo un juicio desde su perspectiva. Ok, eso es lo que es lectura crítica según Linda y Richard Paul. Y finiquitamos con Casani, 2006. Mira lo que dice, es la técnica. O sea que se debe aprender la técnica. Es una técnica. La técnica se va desarrollando y se convierte en una habilidad para descubrir ideas y la información. Y yo pregunto algo, por favor, que me respondan. Ese proceso de convertirse en técnica o la técnica como un proceso para descubrir ideas, ¿cómo se logrará? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se logrará? Yo diría a través de la práctica. A Perfecto. través de la lectura. Ese es a través de la lectura. De la lectura. Desde la neuropedagogía, desde la neurociencia, desde la neurocognición, se establecen estadios muy importantes de la... Pero hay un micrófono por ahí, por favor. Hay un micrófono que está molestando bastante. ¿Quién será? Shirley Suárez, por favor. Shirley Suárez. Shirley Suárez. Shirley. Ok. Ok. Desde esa óptica de la lectura crítica, que es el ejercicio de leer para comprender, y lógicamente se reinicia ciertas habilidades. Me dicen, Hernando. Me dicen, Hernando, es que yo leo y no comprendo, no entiendo. Entonces, ahí vale preguntarte o que te preguntes, ¿cómo es tu relación con la lectura crítica? ¿Qué estás haciendo para que esa lectura diaria se convierta en una cultura, se convierta en un elemento necesario para tu formación? ¿Qué estás haciendo con la lectura?
Revísate si eres leedor o si eres lector. Revísate si estás leyendo complejidad o estás leyendo de pronto incomplejidades. Porque ahí les voy a hacer una precisión bien grande y muy justificada. El ICFES te va a evaluar en lectura crítica, valga la redundancia, nuevamente, lecturas complejas. Estoy tan seguro, y ojalá me equivoque, que no te va a salir Caperucita Roja. Ahí no te va a salir Pinocho. No te va a salir un cuento de los hermanos Grimm, ¿cierto? No te va a salir nada de eso. Sirley Suárez, tenías el micrófono activo, Sirley. Ok, ahí no te va a salir textos sencillos. Y mira lo que sucede. Cuando tú revisas cómo está tu proceso de lector, qué estás leyendo, cómo es la relación con tu lectura crítica, tienes que revisar eso. Que estoy leyendo para que mi cerebro, desde la metacognición, sea complejo. Y una de las fallas de la incomprensión textual básicamente es esa. Tú estás acostumbrado o acostumbrada a leer simple, lectura simple. Cuando te enfrentes a una lectura compleja, a un fragmento filosófico, a un ensayo, a un texto bastante amplio o difícil, como dicen ciertos estudiantes, ahí vas a tener ese choque. Ah, tú te lees un cuento de los hermanos Grimm y lo entiendes fácilmente. Sabes quién es el villano, quién es el malo, qué pasó, cuál es la moraleja, si es una fábula. Pero ya en un texto académico, en un texto intelectual, en un fragmento filosófico, no va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenemos que preparar nuestro cerebro para que funcione desde la complejidad. Cuando el cerebro funciona desde la complejidad, usted se vuelve complejo. Pues el cerebro cuando se enfrenta a algo complejo, ya funciona sobre la complejidad, porque la ley del desuso sí existe. Y lo digo desde este punto de vista. Si usted no usa el cerebro o no usa un órgano, cualquiera que tengamos, no lo usas, ¿qué pasa? Se deteriora. Deja de funcionar. Tú dices, por ejemplo, no voy a usar mi brazo derecho por 5 años. Y así es, no lo usas por 5 años. Cuando usted quiera levantar su brazo derecho, no puedes, porque ya queda infuncional. De esta manera, igualmente el cerebro, si no está sumergido a elementos de complejidad, cuando te encuentres a un texto complejo, vas a tener ese choque. Es que no entiendo, pero es que está muy enredado, es que es muy extenso. Y no te voy a asustar, pero porque quiero darte sensación de seguridad. Los textos que te aparecen en lectura crítica, en Saber Pro, son extensos, son complejos. Y te hacen una o dos preguntas. Pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, un aporte, por favor? ¿Hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Ok. Bien. Mira lo que dice al final de esta diapositiva. La lectura crítica es el paso previo al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Muy bien. Te dije al principio, la lectura crítica, el autor plasma unas ideas, un pensamiento, una intención, y al final del recorrido literal, usted, desde sus habilidades de pensamiento crítico, plantea tu posición. Desde ese componente, es importante también decirles que no hay crítica ni destructiva, ni crítica maligna, ni crítica, hay crítica. La metacriticidad es solo una, crítica. Y la crítica es una valoración que usted hace a partir de unos elementos de juicio desde su perspectiva, desde su pensamiento.
todo lo que está escrito no es cierto. Ni todo el que escribe es intelectual. Ni todo lo que tú lees es válido. Tú puedes leer y al final del recorrido dices, oye, me pareció estupendo por estas razones. O no me parece bien por estas razones. Es tu posición crítica. Y eso genera desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Tú no puedes tener de enemigo a un autor porque no está de acuerdo con lo que tú piensas. Y el autor no puede ser enemigo tuyo porque tú piensas diferente a lo que él escribe. Nada de eso. Simplemente que no estoy de acuerdo, lo metaargumento, o si estoy de acuerdo y lo contraargumento. Esa es la razón de ser. Entonces, en síntesis, crítica versus argumentos. Sí, y eso es crítica. No hay ni crítica ni positiva ni negativa. Si estoy de acuerdo, sí, y por qué estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Preguntas, jóvenes. ¿Pregunta? No hay pregunta. Bueno, avancemos. Avancemos. ¿Qué se evalúa en lectura crítica? ¿Sí están viendo ahí la diapositiva? ¿Sí están viendo, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, se alcanza a ver. ¿Qué se evalúa en lectura crítica? Bueno, mira lo que evalúa en lectura crítica. 3 competencias. La primera competencia, capacidad para identificar el significado que tienen las palabras, frases y oraciones que aparecen en el texto. Es decir, la capacidad para identificar y entender contenidos locales expuestos en el texto. Ese es el primer nivel de lectura, el literal, lo que está ahí escrito. Tú tienes capacidad para identificar contenidos locales que están ahí, que están inmersos, que están escritos, que están literalizados. Ese es el primer nivel de lectura, que es el literal. Un ejemplo de esta primera competencia es: María se fue para Barranquilla. ¿Quién se fue para Barranquilla? ¿Quién me responde? María. María. ¿Para dónde se fue María? Para Barranquilla. ¿Listo? Eso es lo literal. Ojalá te saliera eso, todas las preguntas literales, pero te tengo que dar una gran información. Esos 3 niveles de lectura en las 35 preguntas de textos continuos y textos discontinuos te aparecen en un porcentaje, en un 15%, en un 20% y en un 40%. Ojalá, Dios quiera que te saliera todos los niveles literal, pero mira que son 3, literal, el inferencial y el crítico. Entonces, esa es la primera competencia que te evalúa el ICFES en lectura crítica. Recuérdalo, 35 preguntas entre textos continuos y textos discontinuos. Más adelante te voy a decir qué es continuo y discontinuo. Bien. Vamos a la contextualización de cómo les va. Mira, los resultados que tenemos de las últimas pruebas de Saber Pro a nivel institucional, mira lo que nos plantea. Mira lo que nos dice. Que muchos estudiantes, un porcentaje superior de estudiantes no están en ese nivel. O sea, no sabe para dónde se fue María o con quién se fue María. Y eso es grave. Eso es grave, porque ese es literal, está ahí. Pero eso tiene una intención desde la neurociencia, desde la neuropedagogía. ¿Por qué esa clase de pregunta, Hernando? Para que usted se sienta bien desarrollado, el cerebro se sienta bien constituido
para responder y te sientas tú cómodo en esa respuesta. ¿Qué sucede cuando se te pierde algo en tu casa y lo buscas y pones a todo el mundo a buscar? Se me perdió, pero si lo dejas aquí, si estaba aquí, y comienzas a buscar, a buscar, a buscar. ¿Qué sucede cuando lo encuentras? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué satisfacción experimentas? Hola. ¿Se fueron? Hola, hola. Profe, le De alivio, profe. Claro, alivio, satisfacción. Uf, por fin lo encontré. Así básicamente ese ejemplo. Cuando tú encuentras una información ahí textual, el cerebro se te activa. Ah, pero mira qué fácil. Que mira qué chévere. Ahí está, de papaya, ¿cierto? Hasta lo vulgarizamos así. Lo expresamos muy coloquialmente. Oye, está de papaya. Uy, qué fácil. Sí, está bien. Esos son una competencia que te evalúa el ICFES, lo literal en ese fragmento. La capacidad para identificar y entender contenidos locales de un texto. Vamos a la segunda competencia. ¿Quién me la lee, por favor? ¿Cuál es la que dice capacidad para entender? Para comprender. Sí, para comprender cómo se articulan las partes de un texto. Esa, léemela, por favor. Ok. Capacidad para comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un contenido global. Y abajo dice capacidad para entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para darle sentido global al texto. Perfecto. Muchas gracias, jovencita. Mira que estos son capacidades, capacidad. Y eso es habilidad. Para ver y comprender cómo las partes de un texto tienen articulación y tienen globalidad. Esa es la segunda competencia, que es la inferencial o el nivel inferencial. Capacidad para entender cómo las frases, las oraciones y párrafos se relacionan entre sí para dar un sentido global al texto. Por ejemplo, ahí te dice, el título es Colombia es un país diversificado. Ese es el título de la lectura. Te pueden preguntar, ¿cuál es la intención del autor con el título? Estás haciendo una inferencia. A, B, C, D. A, decir que Colombia es malo. B, decir que Colombia tiene diferentes connotaciones sociales climáticas. Entonces, mira cómo te va a inferir una información para que tú vayas y desde las generalidades plasmadas del texto puedas hacer una relación entre el título con el contenido o entre los párrafos que están entre sí para que haya una inferencia, para que haya una concordancia. Me voy a adelantar a algo que vamos a trabajar en el ensayo, que es las tres competencias, que es cohesión, coherencia y argumentación. Todo texto tiene un contexto. Y dentro de ese contexto tiene una organización interna, una arquitectura interna. Por eso los párrafos son muy importantes, que estén entrelazados, que tengan una conectividad y una información previa para que te conlleven a una profundidad. Desde esa óptica, cada uno de los textos presentados en lectura crítica ofertan eso, para que el lector sea abierto y que lógicamente esa estructura interna que plantea el autor sea concordante con la aprehensión y comprensión lectoral. Entonces, esa es la segunda competencia, la inferencial. ¿Pregunta? No, profe. Ok. Vamos a la tercera. ¿Quién me la lee? ¿Me hace el favor? Capacidad para reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. Capacidad para evaluar un texto desde una perspectiva crítica y evaluar sus argumentos. Te puedo citar un ejemplo.
en un fragmento de un ensayo sobre cómo debemos ser, dice en las generalidades, del texto dice en 5 párrafos que tenemos que ser altruistas, buena gente, que tenemos que pensar en la calidad humana, tenemos que pensar desde la razón, desde la condición, en fin, en síntesis, que una persona es buena cuando oferta, cuando ayuda, cuando colabora. Esa es la generalidad del texto. Entonces te pueden preguntar ahí, desde este tercer nivel, que es la crítica e intertextual, lo siguiente. Desde el pensamiento del autor, los colombianos tenemos que ser A, B, C, D. Lógicamente que la que recoge toda esa información a esa pregunta debe ser mínimo que seamos buenas personas. Ok. Entonces, ese es el tipo de pregunta que plantea el ICFES, que organiza el ICFES desde este nivel crítico e intertextual, desde tu óptica. Pero mira lo que pasa ahí. Hay un texto y tú lo lees. Al final de la lectura, desde el horizonte de la crítica, tú tienes que decir, hombre, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero acá, desde las generalidades conceptuales, el texto te va a presentar y el autor y las intenciones de la pregunta es que seamos buenos. Porque de pronto es válido que la opción A, bueno, que pensemos, ¿sí? La B, que trabajemos, ¿sí? La C, que tengamos familia, ¿sí? Y la D, que es la última, te puedes recoger todo, que seamos íntegros y buenas personas. Eso, trabajar es ser íntegro y ser buena persona. Que tengamos familia es ser íntegro y buena persona. Entonces, ellos te marcan una opción válida que contrasta con todos y algunos, con todos de estos argumentos dados desde la estructura mínima para que desde la estructura máxima estén condensados. Entonces, ese es el tercer nivel de lectura, el crítico e intertextual. Repasemos. La primera competencia es la literal, lo que está escrito, lo que está ahí. Caperucita, ¿con quién habló? A, con el lobo. B, con un cazador. Ahí está. La segunda es la inferencial, lo que te infiere, lo que te deduce, lo que tú deduces desde tu óptica. Y la tercera es la crítica intertextual, donde se generalizan aspectos, valga la redundancia, generales, para que haya una concreción más sólida de esa óptica e intención del texto y del autor. ¿Pregunta? No, profe. No, profesor. Ok, entonces son 3 niveles de lectura que te evalúa ahí en lectura crítica. Bien, 3 competencias. Hay 4 niveles. Mira la diapositiva en la parte de abajo. Niveles de desempeño. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El nivel mejor es el 4. O sea, si tú tienes un peso y yo tengo 4 pesos, yo tengo más que tú. ¿Ok? El nivel 4 es el nivel superior. Vamos a leer cada uno de esos niveles. De esas 35 preguntas que te plantea el ICFES en lectura crítica, en textos continuos y textos discontinuos, en complejidades. A ver. El nivel 1. Hay un micrófono. Hay un micrófono. Bien. El nivel 1, en ocasiones comprende textos continuos y textos discontinuos de carácter simple a través de la información literal. En ocasiones. ¿Qué quiere decir lo que les decía al principio? Que en ocasiones sabe para dónde se fue María o quién es María. En ocasiones. Y mira que
ese puntaje va de 0 a 125. Si tú, a ver, si tú, bien, si tú obtienes un porcentaje ahí en ese nivel de 0 a 1.25, estás mal. ¿Ok? La lectura crítica te va a categorizar en esas 35 preguntas en qué nivel estás. Si estás en el nivel 1, no que te va a salir en el nivel 1 literal, en el nivel 2 inferencial crítico. No, ahí te sale un solo nivel. De las 35 preguntas dice inmediatamente en qué nivel estás. ¿Ok? Perfecto. El nivel 2 comprende textos continuos y discontinuos de la información literal del texto. Ya pues, ahí sabes quién es María, para dónde se fue María, y va de 126 a 160. No es un nivel excelente, pero es mejor que el 1. Vamos a revisar el 3. Nivel 3 infiere a partir de los elementos locales del texto y va más allá de la información literal para entender sus partes, escritura y propósito. Va de 161 a 200 puntos. ¿Qué quiere decir? Que es un nivel excelso. Pero el mejor nivel es el 4. Logra todo lo anterior y reflexiona a partir del texto para identificar nuevas ideas para evaluar su contenido y contrarrestarla con las suyas. Va de 201 a 300. Hernando, hay jóvenes que sí están en el nivel 3, por supuesto. En el nivel 2, por supuesto. En el nivel 2, por supuesto. Y en el nivel 1, por supuesto. ¿Qué es lo ideal? Que todos estemos en el nivel 4. Cuando digo todo es docentes, directivos, estudiantes, personas, todos. Porque tenemos que leer, saber leer críticamente, prepararnos como una competencia desde aquí y para la vida. Mira lo que siempre les he comentado. De pronto ya alguno dice, no, pero eso es un discurso que siempre lo ha dicho el profesor. Y claro que lo voy a decir. Si tú no te inmutas por un buen resultado, no te preparas, y lo he dicho también muy jocosamente y lo hago con respeto. Ese día tú vas sin ánimo, vas sin ganas, eres irresponsable porque sales de pronto a fiestar la noche antes. ¿Cómo vas a ir tú trasnochado? O de pronto si has compartido alguno con tus amigos, algunos tragos, vas a ir en ese estado, no creo. Listo. ¿Qué sucede con ese resultado? Pues que lógicamente te afecta. No para graduarte, porque a la larga tú presentas el saber pro y un requerimiento, pero pierdes la saber pro. Le baja puntajes al programa, le baja puntuación a la institución y finalmente no le prestaste atención. Y entonces hay una vacante. Hay una vacante. Usted sabe que todo es por concurso. Todo es por concurso. Y en ese concurso tienes que hacer una comprensión textual o tienes que redactar un ensayo. Bueno, yo perdí la Saber Pro porque no me dio ganas de ganármela, porque no le presté atención, como es un requerimiento, pero para el trabajo ya es otra cosa. Y tampoco tengo esa competencia, tampoco me van a seleccionar para el trabajo. Entonces, por eso es el llamado urgido de prepararnos desde aquí y para la vida. Hernando Alberto García Figueroa, yo, la doctora Sonia Peralta Díaz, el profesor Didier Arroyo Pérez y ninguno de los líderes de allá de Saber Pro tienen o tenemos la pócima mágica o la varita mágica para decirte tú vas a estar en el nivel 3, tú en el 2. Ojalá tuviésemos esa facultad, pero no la tenemos. Esto es desde tu autoconocimiento, autolectura, autorreflexión, que te autoeduques en la lectura. Generalmente somos leedores, no lectores. ¿Qué es el leedor? El que lee desde su oficio, el que lee desde la sencillez, el que lee solamente esto, pero el lector es aquella persona que se prepara y lee de todo. Recuerden que si algunos fueron estudiantes míos, aquí trabajamos el menú selecto de lectura, recuerden eso.
alguien lo trabajó conmigo. Siempre estuvimos pendientes de trabajar desde la complejidad. Hicimos algunos ejercicios intraclase y extraclase para el fomento de la lectura crítica, pero en realidad eres tú. Eres tú el que debe leer, eres tú el que debe estar desde la complejidad, eres tú el que debe organizar y planear toda esa estructura para que seas un lector con propiedad. Yo les decía en clase que te voy a enseñar a ser ladrón de palabras porque tú estás leyendo un texto y ahí encuentras 3, 4 palabras desconocidas, esas palabras te las robas, buscas en el diccionario el significado y ya son tuyas. Y hay un enriquecimiento lexical. Tú estás hablando y, por ejemplo, dices, es que no se puede indijudicar, procrastinar, transubstanciación, metástasis o cualquier palabra y a eso te da elegancia discursiva. De igual manera, te apropia elementos cognitivos pensantes para que te apropies de otros elementos muy importantes y significativos a la hora de escribir. Y sobre todo, que podamos tener desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Esa estructura de leer críticamente para entablar una criticidad, un proceso metacrítico, meta importante. ¿Pregunta? Si están diligenciando el formato de asistencia. Jóvenes, ¿están diligenciando el formato de asistencia? Si algunos lo diligenciaron ya. Hola. Profe. Profe. Oh. Profe, una pregunta, ¿lo puede enviar de nuevo? Lo acabé de enviar. Perfecto. Bueno, entonces avancemos. Entonces esa es la puntuación. ¿Cómo estamos estadísticamente? Ya les comenté. En el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4. ¿Cómo estamos? De lectura crítica. Críticos. Críticos. Ok, avancemos. ¿Qué te evalúa allí lectura crítica? 2 clases de textos, los continuos y los discontinuos. ¿Quién me puede decir que es un texto continuo, por favor? ¿Qué piensa que es un texto continuo? Profe, un texto continuo es aquel que está formado en su mayor parte por texto, es decir, por una argumentación, por muchas oraciones que conforman párrafos y en su vez texto. Y ya los discontinuos son más bien caricaturas, imágenes, infografías que uno interpreta de lo que uno está observando. Entonces esa es como la principal diferencia entre los dos tipos de texto. Por supuesto. Claro, eso es lo que es un texto continuo, que está continuado de segmentos literalizados por oraciones, por frases, por palabras, y que tiene un enfoque, lógicamente, de estructura interna. Eso es el continuo. No tiene imágenes, no tiene caricaturas, no tiene dibujos, no tiene nada. Ese es el continuo. Mira, las clases de textos continuos que te presenta el ICFES ahí ese día son segmentos, fragmentos literarios, ensayos, segmentos periodísticos. Es eso lo que te presenta el texto. Ensayos, fragmentos de ensayos, de textos filosóficos, ideológicos, segmentos de textos complejos. Eso te presenta. Ya te dije al principio que son 35 preguntas, ¿cierto? 35 preguntas. Si tú me preguntas, profe, ¿cuántas preguntas de textos continuos y cuántos de textos continuos? No te tengo la respuesta. Porque ya te dije que hay un margen hay un margen por los niveles de lectura que se presentan. En todos estos 2 tipos de textos, tanto los continuos y discontinuos, te van a evaluar
las tres competencias, nivel literal, inferencial y crítico. Es decir, en un fragmento periodístico te pueden preguntar o hacer dos preguntas, una pregunta. De un texto ensayo te pueden hacer una pregunta, dos preguntas. De una caricatura te pueden hacer tres preguntas. De un infograma te pueden hacer una pregunta. Entonces, no te sabré decir si esa distribución para cuánta cantidad de porcentaje es. Lo que sí le estoy diciendo es que son textos continuos, complejos, y textos discontinuos como caricaturas e infogramas. ¿Alguna pregunta, compañeros jóvenes? No, profe. Bueno, avancemos. ¿Cómo se adquiere la competencia en lectura crítica? Aquí traigo a colación algunos elementos básicos. Primero, iniciar con el proceso de la metacognición de Flavel y la metacomprensión de Pearson. ¿Qué significa eso? Leer desde la complejidad. Mira, yo no tengo nada contra Pinocho, contra los hermanos Grimm, sobre Caperucita Roja, no tengo nada. Lo que sucede es que ya en nuestra época nosotros nos leímos esos textos. Ya hoy no. Ya tenemos que leer desde la complejidad. No solamente leer desde mi formación interdisciplinaria. Es decir, si estudio Derecho, voy a leer solamente sobre leyes. Si estudio Psicología, solamente temas psicológicos. No, yo debo leer de todo desde la complejidad. Uno tiene que ser bastante ansioso, por decirlo de cierta manera, en todos los temas. Uno tiene que leer de economía, de política, de textos noticiosos, de actualidad, porque eso es la base. A ti, por ejemplo, en la Saber Pro no te van a preguntar solamente de psicología. De pronto no te aparece ningún texto psicológico, o al menos en la específica sí, pero acá en las 4 competencias no te va a salir un texto netamente de derecho o de psicología o de administración de empresas o de ingeniería. No, son textos extensos, complejos, largos, donde usted tiene que tener cognición y comprensión. Otro aspecto importante, mira, generar una cultura lectoral. Si yo solamente leo, como me dijo un estudiante un día que me hizo reír mucho, profe, yo solamente leo cuando hay parciales. No estás haciendo nada. Y yo te lo dije ya, Hernando García Figueroa cree en los milagros, pero no creo de pronto en que eso sea un gran milagro que ese día, antes de la prueba, como hicieron con nosotros cuando íbamos a presentar las pruebas 11 en el bachillerato, nos llevaron a misa. Con el lápiz, el borrador, el sacerdote nos hizo una oración, nos bendijo con agua bendita, y no, ahí no está. Es cómo tú vas, qué relación tienes con la lectura, cuál es la complejidad de texto que estás leyendo, cómo estás leyendo, qué estás leyendo. En la medida en que nosotros estamos avanzando desde una edad cognitiva, avanzamos en las lecturas también. Lecturas tristes, lectores tristes. Lecturas pobres, lectores pobres. Lecturas complejas, pensamientos complejos. Ahí está. Y te toca. Y eso es un proceso. Sabemos que es un proceso. Tampoco te recomiendo que el día antes de la prueba comiences a estudiar. ¿A estudiar qué? ¿Qué vas a estudiar? Voy a repasar. ¿Qué vas a repasar? Usted se está preparando en todo el trayecto de su vida como profesional, y usted en esa medida en que vaya trabajando, lógicamente que vas desarrollando cultura. Te vas preparando. Un tercer elemento es internarse en el texto, descubriendo, leyendo semióticamente. Hay 2 líneas de lectura, la pragmática y la semiótica. Ok, de pronto, ella se fue, pero volverá. Tú lo lees literalmente y te preguntan, ¿quién se fue? Ella. ¿Quién volverá? Ella. Bien, pero vamos a leer desde la línea de la pragmática y la semiótica. Es porque el autor, o qué representa ella para el autor,
¿Ok? Isotopía te origina eso. La isotopía son sumas de semánticas que tiene el texto para generalizar una intención. Eso te da la sensación de un romance, de un distanciamiento total. Ella se fue, pero volverá, es una esperanza. Isotopía de ensueño, de locura. Sí, muchas cosas. Hay que aprender a leer desde esa disciplina. Releyendo, investigando otros autores, planteando situaciones y contextualizando. Salir, leer. Los que trabajaron conmigo, los que fueron estudiantes conmigo. ¿Quiénes fueron estudiantes conmigo aquí? Alguien que me recuerde el nombre, por favor. Que me conozca como docente. Hola. ¿Quién trabajó conmigo, por favor? Nadie. ¿Quién fue mi estudiante? Primer semestre. Hola, ¿se fueron? Hola, hola. Hola, profe. Ninguno. Aquí estamos. ¿Quién fue estudiante mío? Profe, ¿de qué carrera es usted? Yo dicto en todas las carreras de primer semestre, competencias comunicativas o técnicas de estudio de la comunicación. Bueno, siempre hemos trabajado los procesos metacognitivos, metacomprensivo y metacomprensión textual para llegar a la metamodificabilidad cognitiva estructural de Robert Forenstein. Eso es un trabalengua, Hernando, no es un trabalengua, simplemente ¿qué es eso? Es que el lector tiene un rol de identificar, así como les mostraba a los teóricos anteriores, de identificar algo que está escondido, algo que está oculto, para que usted vaya preclasificando y organizando ideas y así haciendo ejercicio de la comprensión. Bien, se me pasó. Otra actividad, pasar de leedor a lector como un proceso. Leamos complejidades, leamos ensayos, leamos tesis, leamos noticias. Es importante. ¿Cómo se comprueba que se ha adquirido la competencia de lectura crítica? Cuando responde las preguntas de qué trata el texto, quién lo enuncia, para quién lo enuncia, dónde ocurre, cuándo ocurre, qué ocurre. Se localiza la información particular como datos, hechos, eventos, características de personajes, relación entre estos, expresiones específicas, gráficas, entre otros. Cuando se identifica una introducción, cuáles son sus argumentos, la conclusión, el PIN, pensamiento, intención, emisión y mensaje del autor, cuando se roban palabras, cuando se hace un glosario, cuando se extrae conclusiones, cuando se identifican estrategias discursivas del texto. Muy importante eso. Cuando se da cuenta cuando es una causa, relación, efecto, cuando hay situaciones hipotéticas, cuando tú haces aseveraciones, conjeturas, entre otros. Cuando te imaginas situaciones, ahí estás leyendo críticamente. Preguntas, jovencitos, compañeros. Destreza de lectura crítica. Competencia, proponer preguntas y esperar respuestas. Ya estás leyendo lectura crítica. Distinguir relaciones de causa y efecto. Lectura crítica. Ver comparaciones. Lectura crítica. Ver generalizaciones. Lectura crítica. Proceso de lectura crítica. Lo que estaba hablando, lectura crítica como forma central. La metacognición de Flavel, que es el conocimiento de los procesos y productos cognitivos, regulación de nuestros pensamientos. Es cuando tú te preguntas, ¿para qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Para qué pensar? ¿Por qué es importante pensar? ¿Por qué debo pensar bien? Porque recuerda lo que te dije, el PIN es pensamiento, intención y mensaje. Tú te vas a encontrar con el pensamiento, como lector te vas a encontrar con el pensamiento, intención y mensaje del autor. ¿Ok? Cómo pensar, para qué pensar, y la metacomprensión, que es muy importante. ¿Tú leíste? Sí. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice un poco de cosas. No.
¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cuál es la intención? Todo eso es muy importante según Pearson, 1981, refrescar y atender todo lo relacionado con lo que es la comprensión textual. Clave de una lectura crítica es la comprensión de todo, de toda lectura. Clave de toda lectura que comprendes. ¿Qué dice ahí? Ah, dice esto, el autor quiere plantearnos esto, la situación que él quiere es esto. Sé que María se fue con Mario, sé que viven en Barranquilla, sé que María y Mario tuvieron familia, que tienen 2 hijos, uno se llama Cristóbal y el otro se llama María. Toda esa información es muy importante. Bueno, ¿pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? No, señor. Ok. Y aquí, pensamiento crítico, que viene de la mano, recuerda la primera diapositiva. El paso previo para el desarrollo de la lectura es el paso previo para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Cuando tú lees críticamente, obtienes esto. Eres un pensador crítico. Analiza conceptos, premisas y puntos de vista. Recoge información, piensa sobre su pensamiento, metacognición, plantea interrogantes, hace aseveraciones, conjeturas y llega a conclusiones y promueve soluciones. Eso es un pensador crítico, que lo desarrolla la lectura crítica. Bueno, mira, aquí la tarea básica que les queda a ustedes es la siguiente. Entren al curso de Saber Pro, vean las OVAs que está de lectura crítica, no van a trabajar nada todavía de comunicación escrita. En la próxima sesión vamos a trabajar esa competencia del ensayo. Vean las OVA y hagan las actividades de lectura crítica y el simulacro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, en el chat pusieron una pregunta. En el chat, vamos a mirar, que no he visto el chat. Dice, profe, tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con un texto, una palabra que desconocemos? Muy bien. Marley Arrieta, ¿cierto? Tenemos que robárnoslas. Uy, Hernando, eso no suena antipedagógico, antiético. No, robémoslas. Yo a mis estudiantes les enseño a ser ladrón de palabras y ninguno está preso. Y tampoco me han puesto preso a mí. Cuando yo en un texto encuentro una palabra que desconocemos, si tengo pues, la posibilidad de no estar en una prueba, me la robo. Y si es una prueba que usted de pronto en un contexto ya de prueba en sí y conozcas esa pregunta, esa palabra, búscate qué relación tiene esa estructura de la significación sintáctica pragmática de la misma. Es decir, si el texto dice, en otrora los campesinos trabajaban con asadón. Otrora. ¿Y qué será otrora? Mierda, ahora sí me tiré yo esta vaina, como me dijo alguien. Y mira lo que significa. Entonces, trata de buscar un sinónimo, cambiarlo ahí para que le dé cabida a esa información total. En otrora los campesinos trabajaban con asadón. Por eso hoy en día la tecnificación, listo. Otrora para mí debe ser en otro tiempo, en otra ocasión, circunstancialmente, y ahí voy buscándole esa forma. Entonces, tenemos dos posibilidades. Si estoy en un ejercicio de lectura individual o lectura de clase o profesional, me detengo, subrayo esa palabra, busco el significado y me la robo. Y si estoy en una prueba, trato de hacer una sinonimia, cambiarla para poder yo identificar qué puede ser o qué significa esa palabra. ¿Ok, Merly? Profesor, una pregunta. Dígamelo, chica. Hay que ver las OVA y cuántos cuestionarios resolver, ¿todos los 3 o uno solo? Los 3 de lectura crítica pueden ir resolviendo los 3.
Cierto que te va a dar un enfoque ahí más o menos, te va, hay un enfoque. Hay un enfoque. Solo Y, pero lectura crítica. comunicación solo escrita lectura no. crítica. Ya, el próximo encuentro que vamos a tener, el próximo jueves, vamos a trabajar ya la comunicación escrita del ensayo, ¿ok? Ok, gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. Bueno, muchas gracias por encontrarnos y nos vemos el próximo jueves. ¿Les parece? Perfecto, Sí, profe. profe, gracias. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Muchas Igualmente. gracias.